¿Qué tal, amigos? Te saluda Eder Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Bien, y en esta oportunidad, ¿qué te presento? Te presento fisiopatología y semiología de la fiebre. Así que vamos a empezar con este tema que es muy interesante. ¿Qué es la temperatura? Bueno, primero vamos a circunscribir la temperatura desde el punto de vista de su regulación. Esto debemos de enmarcarlo en dos vertientes. La producción de energía, ¿ya?, en forma de calor. ¿A través de qué órganos? Generalmente los músculos, el hígado, en general cualquiera de los órganos puede generar calor por su funcionamiento o por las actividades metabólicas y además físicas que se realizan. A esto se le llama termogénesis. Por otro lado, la pérdida de calor también suele condicionar valoración de la temperatura. Esta pérdida de calor suele generarse como consecuencia de la emisión de rayos infrarrojos, por ejemplo, o de la transferencia de energía de la piel, de pulmones, etc. ¿Para qué? Para que pueda compensarse y estabilizarse la temperatura. Todas estas, evidentemente, son parte de la regulación en el sistema corporal y está asociada a una regulación sistematizada y conjunta, autonómica, endocrina, nerviosa, etc. Entonces, la temperatura suele valorarse en base a la producción de energía por una parte y a la pérdida de calor por otra parte. Ahora bien, existe entonces una termorregulación en el sistema corporal y esta normalmente debe estar regulada y debe estar estabilizada en una temperatura de 37 más menos 6 grados centígrados. Ahora bien, ¿cómo se regula esto? Vamos a reiterar. Si es que sube la temperatura por estándares normales, va a suceder una vasodilatación a nivel periférico fundamentalmente, para que de esta forma se pueda perder calor y además de ello una activación de las glándulas sudoríparas para que se establezca la sudoración correspondiente. Esto va a permitir una disminución de la temperatura corporal en general. ¿Y cuál es el mecanismo? La vasodilatación a través de convección y la sudoración a través de evaporación. Dos mecanismos físicos que permiten regular la temperatura cuando ésta, reitero, se eleva. Por otro lado, cuando la temperatura desciende, también existe un mecanismo de termorregulación. ¿Qué tiene que suceder? Aumentar la producción de calor. Y este aumento de la producción de calor desde el punto de vista clínico va a asociarse a escalofríos. ¿Por qué? Porque va a generarse un aumento del metabolismo y de la combustión a nivel de los músculos, por ejemplo, que va a través de estos escalofríos y de los movimientos rítmicos musculares, va a elevarse la temperatura. ¿Qué más? Evidentemente, va a haber una vasoconstricción. De la misma forma que cuando se eleva la temperatura y debo de bajarla, hay vasodilatación, en este caso va a haber una vasoconstricción. Y evidentemente cesa la sudoración. ¿Para qué? Para que se retenga el calor en el organismo. Y para que suceda todo esto deben existir reguladores. ¿Ya? Unos reguladores, unos receptores y reguladores en la piel fundamentalmente, y también debe estar asociándose a la médula espinal. ¿Qué va a suceder? Estos reguladores en la piel, en la médula espinal, van a llevar la información al hipotálamo. Acá está el hipotálamo. Entonces acá les leo. El área preóptica contiene los termorreceptores centrales y un centro de control. ¿Para qué? Para que pueda mejorar esta termorregulación. Y en conjunto se va a establecer una regulación automática. Esto es importante. Cuando suba la temperatura o cuando baje la temperatura, esta regulación va a ser automática e involuntaria. ¿Y qué va a generar? Va a establecer una temperatura normal entonces. Y esta temperatura normal
que oscila, como habíamos dicho, entre 37 más menos 0,6 grados centígrados, va a tener un ritmo circadiano. ¿Qué significa esto? Que va a oscilar la temperatura de acuerdo a la hora del día entre 36 y 37,5 grados centígrados. Ahora, nos preguntamos siempre cuáles son los métodos de transferencia de calor. Acá te doy el dato: conducción, evaporación, convección, radiación y conversión incluso. De estos te puedo presentar 4 ejemplos que son muy interesantes. El espectro infrarrojo, que condiciona eliminación del calor, se va a llamar radiación. Mientras tanto, cuando existe una pérdida de calor de un cuerpo, en este caso del cuerpo del paciente, hacia otro, en este caso la bolsa de agua fría, esta se va a llamar conducción. Por otro lado, si nosotros tenemos fluidos de diferente temperatura, como por ejemplo el aire, como este ejemplo del ventilador, o el agua cuando uno se está bañando, va a perder calor, o sea, va a transferir calor al medio ambiente a través de la convección, la denominada convección. Y por último, cuando existe agua o vapor que suele generar contacto en el cuerpo, ya va a establecerse la evaporación, y este también va a estar asociado a la sudoración. Entonces son las formas básicas de transferencia de calor en un paciente para que pueda disminuir la temperatura. Ahora vamos a darle una mirada a la definición de la fiebre. Ya hemos comentado, la temperatura cuando se eleva por encima de 37,5 grados centígrados tomado en la cavidad bucal, a eso le vamos a llamar fiebre. Y la fiebre evidentemente va a modificarse de acuerdo al ritmo circadiano, tal como habíamos dicho. A nivel matinal, la temperatura, diremos que está haciendo fiebre el paciente cuando tiene una temperatura mayor a 37,2 grados centígrados. Y desde el punto de vista vespertino, o sea, en la tarde o al anochecer, diremos que nuestro paciente tiene fiebre cuando su temperatura está por encima de 37,7 grados centígrados. Situaciones que se deben de tener en cuenta siempre: la hiperpirexia o la hipertermia, que es diferente a la fiebre, es aquella cuando la temperatura corporal aumenta por más de 41,5 grados centígrados. Es un diagnóstico diferencial muy importante. ¿Por qué? Porque este puede generar problemas ya de alta mortalidad incluso. Y el otro término que se debe tener siempre en cuenta es la hipotermia, o sea, una disminución de la temperatura por debajo de 35 grados centígrados. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología estrictamente de la fiebre. Esta fisiopatología vamos a iniciar teniendo en cuenta que existen algunos condicionantes que pueden estimular el aumento de la temperatura en el cuerpo. Por ejemplo, los microorganismos, algunas toxinas de estos microorganismos, alguna respuesta inmunológica, una inflamación, los traumatismos o incluso las neoplasias como los linfomas suelen generar y activar pirógenos exógenos de fuera. Y estos pirógenos exógenos van a activar también al sistema inmune. Y este sistema inmune va a tener dentro de sus abanderados para establecer esta respuesta inflamatoria a los monocitos, a los macrófagos, a las células endoteliales. Estos, ¿qué van a hacer? Van a activarse y van a sintetizar citocinas pirógenas. Estas citocinas pirógenas, ¿cuáles son? Las más importantes, las interleuquinas, 1 alfa, 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 6, 18, el interferón gamma, etc. Entonces, la síntesis de citocinas pirógenas estará a cargo del sistema inmune a través de los monocitos, macrófagos y
células endoteliales principalmente. Además de ello, estas mismas células o las células endoteliales y el órgano vasculosum, ¿ya?, de la lámina terminalis, que es una red de microcapilares, va a generar una activación y una presentación de prostaglandina E2. Estos son los criógenos endógenos, estímulos vagales que van a establecer esta activación de nuevo. Y esta prostaglandina E2 va a llegar finalmente a las células del hipotálamo, las células gliales del hipotálamo. O sea, esta es la ida del sistema de inicio de la fiebre hacia el hipotálamo. Está llegando la información al centro regulador térmico. ¿Y qué va a suceder ahí? Bueno, ya tenemos la formación de las prostaglandinas, la prostaglandina E2, y esta está en las células gliales hipotalámicas. ¿Qué va a pasar? A través de la activación del AMP cíclico, ¿ya?, va a generarse una producción central de citocinas endógenas. Habíamos hablado de los pirógenos exógenos, ahora las citocinas endógenas, que van a elevar el nivel de la termorregulación, o sea, el umbral de la termorregulación va a elevarse, haciendo sentir al cuerpo humano que está con una temperatura menor en realidad. A eso se llama aumentar el umbral. El umbral. Las neuronas termorreceptores hipotalámicas van a querer conservar el calor. Bueno, de nuevo, cesa la sudoración, aumenta la vasoconstricción, pero también aumenta la producción del calor. O sea, el hipotálamo envía señales a diferentes partes del organismo para que aumente la producción de calor. Oye, ¿y esto qué significa? Va a activar al sistema muscular para que éste comience a movilizarse, a tener contracciones rítmicas que van a generar energía. Y esto va a condicionar los escalofríos, por ejemplo. ¿Ya? Va a aumentar el metabolismo a nivel hepático y esto también va a aumentar el calor correspondiente. Todo esto se va a juntar y al juntarte esto ya va a establecer conductas instintivas en el paciente. ¿Qué significa esto? Significa que el paciente va a presentar, por ejemplo, escalofríos, va a tener la necesidad de abrigo, va a buscar una habitación, ¿ya?, donde exista mayor calor, etc. Todo con el hecho de llegar a ese nuevo umbral que habíamos comentado. Y estas conductas instintivas evidentemente son autónomas, ¿no? Todo esto a la vez va a establecer el aumento de la temperatura. Y a este aumento de la temperatura se llama fiebre. Esto en términos generales relacionadas a la fisiopatología. Ahora, siempre uno se pregunta, ¿justifica que se genere la fiebre? ¿Hay beneficios? Entonces, ¿cómo es posible que yo le dé a una persona un antipirético si se supone que se justifica la presencia de la fiebre? Esta es la respuesta. Entonces, ¿se justifica la fiebre en un sistema ya como el del ser humano? A rangos usuales de fiebre, o sea, cuando los rangos son usuales, 37.8, 38, 38.5 hasta 39.5 incluso, esta es una respuesta fisiológica. Y a estos rangos, ¿qué suele generar la fiebre? Inhibición de algunos microorganismos, o sea, cesa la producción y algunos de ellos pueden incluso desactivarse. El ejemplo, el neumococo. Algunos también suelen tener mayor susceptibilidad a los antibióticos, o sea, si nosotros brindamos antibióticos a estos pacientes, son más eficientes estos antibióticos. Mejora la función inmunitaria. ¿En qué sentido? Aumenta la activación de linfocitos T, neutrófilos y macrófagos, o sea, mejora esta función inmunitaria. Y algunos antimicrobianos son más eficaces, tal como ya habíamos comentado en el párrafo previo.
Pero por otro lado, hay ciertas situaciones que pueden ser más bien contradictorios. El hecho de que la fiebre persista por mucho tiempo. Pese a que estas temperaturas normalmente elevadas puede generar beneficios, también hay riesgo de problemas a nivel del sistema inmunitario. Por ejemplo, se deteriora la función y la presencia de las células natural killer. Disminuye y se deteriora la producción de linfocitos T citotóxicos. Así que existe una contraparte negativa. Existe también un deterioro de sistemas de membrana, o sea, los procesos de activación, control, membrana y transmembrana va a deteriorarse, haciendo de que exista una síntesis de ácidos nucleicos inadecuada. También, y esto es mucho más molesto y preocupante, puede existir daño del sistema nervioso central y otros sistemas orgánicos. Entonces, esto se debe de tener en cuenta cuando se habla de fiebre y si ésta justifica o no. ¿Ya? Lo cierto del caso es que en muchas de las circunstancias no podría haber un control estrecho de los rangos de fiebre y podrían condicionar más perjuicios que beneficios. Ahora bien, los componentes de la fiebre desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista semiológico y bioquímico, acá te los presento. Desde la evaluación autonómica, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder una vasoconstricción cutánea. Entonces, en algún momento va a disminuir estos diámetros a nivel cutáneo, de tal forma que en algún momento el paciente puede tener cierto grado de palidez. Va a disminuir la sudoración como consecuencia de una desactivación de las glándulas sudoríparas. Se va a generar taquicardia, es muy importante tener en cuenta esta situación, y va a aumentar la presión arterial. Entonces, desde el punto de vista autonómico, todas estas características clínicas y fisiopatológicas vamos a tener. Ahora bien, desde el punto de vista de la parte endocrina y metabólica, ¿qué es lo que va a suceder? Van a aumentar ciertas sustancias en cuanto a su producción: glucocorticoides, somatotropina, aldosterona. Todas estas se van a elevar. ¿Qué va a disminuir? Va a disminuir la producción de vasopresina, pero también va a haber un aumento de la secreción de proteínas de fase aguda. Me estoy refiriendo, por ejemplo, que la velocidad de sedimentación globular se va a elevar. Se va a formar la presencia de la proteína C reactiva. Estos son reactantes de fase aguda y que son homólogos a el aumento de la temperatura. O sea, si yo tengo un paciente añoso, un paciente viejito, y no tiene fiebre, eso es relativamente característico, podríamos valorar homólogamente el aumento del BSG y del PCR para pensar que el paciente tiene un cuadro inflamatorio infeccioso. Ahora bien, dentro de estos componentes de la fiebre, ¿cómo actúa el paciente? El comportamiento del paciente va a estar asociado a la presencia de los escalofríos. Ya hemos comentado acá, el paciente da la impresión de que está en un ambiente frío, de tal manera que necesita activar ciertos componentes para elevar la temperatura. ¿Y esto por qué? De nuevo, porque el umbral se elevó por culpa del hipotálamo. Esto es muy importante tener en cuenta. Busca evidentemente ambientes cálidos, ¿no? Y el paciente, desde el punto de vista clínico, va a estar anoréxico, va a tener cierto grado de somnolencia, va a disminuir su actividad física. Hay una reducción de la actividad física, va a presentar mialgias, cefalea, entre otras cosas. Muy bien, acá termina esta presentación sobre los aspectos fundamentales de la fisiopatología de la fiebre.
Nos vemos en el próximo vídeo. Ten un grandioso día y muchas gracias.